Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidos y bienvenidos, estamos ya en el sexto programa de nuestra temporada número 30, es jueves 31 de octubre, terminando este mes primaveral aquí en Chile, y desde Santiago le envío un cálido abrazo a nuestra invitada de hoy, que se encuentra en Corrientes, ahí en Argentina, Indira Córdoba Alberca. ¿Cómo estás, Indira? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Hola Ángeles, estoy muy bien, muchísimas gracias, sobre todo estoy contenta de poder estar compartiendo acá contigo, gracias por la invitación. Bueno, es la primera vez que tengo una aproximación de este tipo con los lectores chilenos, así que la alegría es doble, como podrás ver. Yo aún más contenta porque gracias a la magia de las redes sociales nos pudimos contactar y he tenido la agradable lectura. Vamos a hacer varias apreciaciones sobre tu primera novela, ¿cierto? No me digas que fueron a volver. Te voy a invitar a que tú nos leas el título, por mientras que yo muestro la portada, porque el acento chileno cambia el énfasis del título. Entonces, por supuesto. Mientras yo muestro la portada. No me digas que fueron a volver. Así es. Bueno, me gustaría explicar un poco el título, ya que me pediste que lo leyera. En Ecuador, nosotros tenemos una frase muy nuestra que dice, me voy a volver. Irse a volver significa irse y volver enseguida. Cuando tú sales y no te vas a tardar, le avisas a las personas de tu casa y les dices, me voy a volver. ¿Sí? O preguntan, ¿y dónde se fue Ángeles? ¿Dónde está Ángeles? Ah, se fue a volver. Eso quiere decir que llega dentro de poco. ¿Sí? Es muy ecuatoriano. A los extranjeros les cuesta entender esa frase, entender el contexto y el significado, y hasta que no lo empiezan a vivir, no se dan cuenta lo que significa. Es como una salida corta. Bueno, gracias por la explicación, porque también aprendemos de la idiosincrasia de este país, ¿cierto? Tan importante en nuestra Latinoamérica. Aquí en Chile decimos voy y vuelvo, Ajá. o va y vuelve, y también decimos vuelvo al tiro. Ah, mira tú, o sea, no es tan distinto. No es tan distinto. Publicada el 2022 por Editorial Biblos, ¿cierto? En su colección de narrativa. Cuéntanos, para empezar a conversar, no, antes de conversar, porque ya estoy entusiasmada, voy a presentar a nuestra invitada. ¿Cómo iba a pasar de largo eso? Bueno, desde Quito, Ecuador, Indira Córdoba Alberca ha dedicado su vida a la literatura, ¿ya? Y la pueden encontrar ahí en sus redes sociales y van a saber que es verdad. Convencida del poder transformador de los libros. Ha publicado los libros de cuentos Diosas en el Fuego, el año 2007, Ruleta Rusa y otros giros de fortuna, el 2013, Hecatombes, el 2020, y por supuesto la novela de la cual vamos a hablar hoy, No me digas que fueron a volver, el 2022. En 2008, Indira se trasladó a Argentina, donde continúa, ¿cierto?, su carrera literaria. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido con publicaciones, con premios, con antologías y menciones en su país, Ecuador, en Argentina, su segunda casa, ¿cierto?, México, Estados Unidos, España, Colombia, Canadá y Portugal, y yo espero que en Chile también tengas un gran recibimiento. Además de su labor como escritora, Indira es una apasionada promotora de lectura, impartiendo talleres de lectura y escritura creativa para niños, adolescentes y adultos, en los cuales, ¿cierto?, ella es inspiración a través de su literatura.
Actualmente divide su tiempo entre Ecuador y Argentina y lo encontramos hoy ahí en la hermosa Corrientes. Así que ahora sí, vamos con, quiero saberlo todo, Indira. Bueno, te lo cuento todo. ¿Cuál fue la pulsión? Ya habías incursionado, ¿cierto?, con estas publicaciones de tus libros de cuentos, pero ¿cuál fue la pulsión que te lleva a escribir esta historia de tres jóvenes a finales de los 90? ¿Y cómo fue el proceso de escritura? Sabemos intelectualmente, ¿cierto?, que el cuento y la novela tienen su propia estructura, tienen su tiempo, eh, requieren de cada escritor una energía desbordante, ¿cierto? En ambos géneros literarios. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti? Bueno, precisamente este tema de la migración que yo toco en la novela, y no me digas que fueron a volver, fue un tema que a mí me persiguió desde que yo empecé a escribir con fines profesionales, por así decirlo. Entonces, en mi primer libro, En Diosas en el Fuego, hay un cuento que lleva de título El verso de un bolero. Se llama Tal vez sería mejor que no volvieras. Ese, en ese cuento es donde yo por primera vez me aproximo a este tema que ya me estaba persiguiendo, ¿no? Por supuesto, fue mi primer libro, el cuento no fue suficiente para que yo exorcizara estos sentimientos, por así decirlo, y yo tampoco en esa época estaba preparada. Me faltaban muchas herramientas, como escritora, me faltaba un poco, me faltaban canas, digo yo, para escribir la novela que después llegué a hacer, ¿no? Entonces, claro, el éxodo de ecuatorianos durante la década de los 90 y principios del año 2000 hacia Europa causó una herida muy grande en la sociedad ecuatoriana. Se fragmentaron familias, relaciones, ese fue el disparador, ¿no? Los daños emocionales de los que se van, los que se quedan, que a veces se reparan, a veces no. Mm, la historia comienza a contarse sola. Hemingway decía que uno debe escribir sobre lo que sabe, lo que uno, o no sé si debe escribir, pero que uno escribe sobre lo que conoce. Yo, la verdad, esa época la conozco muy bien. Además de conocer la historia de mi país, em, conozco la xenofobia, la amistad entrañable, y además también conozco el desarraigo, porque lo he vivido tanto como Penélope como Ulises. Digo Ulises hablando de mi migración hacia Argentina, aquí viví casi 15 años, entonces, y eso también tiene que ver porque la novela la escribí acá, ¿no? De alguna manera tuvo que salir todo eso y, y sobre todo tengo claro que el vacío que deja el que se va no se llena ni cuando vuelve. Todo lo que dices tiene tal coherencia con la historia que nos regalas y con la tríada de personajes que van develando esa historia de desarraigo, de amistad profunda, de esta historia de tres jóvenes, ¿cierto?, que viven Ujú. esta situación de migración y viven también una amistad a prueba de todo. Cuéntanos cómo fue el proceso de creación de Gera Nuch, Aleja y Carlos Julio. Después voy a hablarte de la impresión que tengo de tu estilo de narrativa, pero vamos primero con los personajes. Bueno, gracias. Sí, me gustaría saber tu impresión. A ver, cuando creo personajes trato de ponerme en sus zapatos, ¿sí? Eh, Ellos, los tres, no son muy diferentes de la gente que yo frecuentaba en aquellos años y si bien es cierto, no representan a nadie en particular, están inspirados en jóvenes ecuatorianos que pasaron por dramas parecidos, y que tenían un comportamiento más o menos así. Estos tres personajes que son muy diferentes,
tú habrás visto que tienen mucho en común y lo que les pasa a lo largo de la novela no hace más que profundizar lo que ellos son. O sea, yo para crearlos solo tuve que observar mi entorno, situarlos en el contexto histórico y en el lugar, por supuesto. Después, el conflicto por sí mismo fue definiendo los rasgos de su personalidad. Yo, como te digo, los veo caminando por Quito, eh, los veo desesperados en Madrid por sobrevivir primero y después por volver triunfantes si es posible, ¿no? Más o menos ese fue el proceso creativo. Aparte que me ayudó también el haber vivido la época, el escuchar eso todo el tiempo, el estar inmersa en esa realidad. Hablando de Quito, esta capital más alta del mundo, se convierte en una especie de cuarto personaje que contiene, que contextualiza, que abraza y que le otorga a los personajes. Yo personalmente no conozco Ecuador, pero una vez que uno lee tu novela, es como pasear por las calles, es como ir al bar, juntarse en la universidad, ir de un lado a otro. Fue fácil, bueno, ya nos dices que es algo que está arraigado en lo que viviste en esa época, Ujú. pero fue fácil introducir a Quito como escenario porque uno lo puede descontextualizar. O sea, la situación puede pasar en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Lima, ¿cierto? Profundiza más sobre eso, sobre Quito como cuarto personaje. Bueno, eso del cuarto personaje en realidad fue un efecto colateral, ¿sí? No me lo propuse, pero tampoco me extraña que haya sido así, porque supongo que tiene que ver con mi identidad y con la novela, con la identidad de la novela misma, ¿sí? Yo de Quito me he ido y siempre he querido volver. La novela nació ahí en Quito. Creció durante los años en que yo vivía acá en Argentina. Sin embargo, volví a Quito para presentarla. Entonces, la presencia de Quito en la novela, yo diría que es la historia de la novela misma, ¿sí? Soy quiteña, le voy a hacer más allá de que haya estado aquí y allá, pero es algo que no se separa de mí. Que no dejas de ser quiteña aunque estés en la Antártica. Supongo, sí. Y es- Aunque no tenga el acento. claro que sí. Eh, Quienes me conocen y siguen el programa de lecturas asombrosas siempre a través de Radio Universidad SEC, ¿cierto? Radio USEC ahí en su canal de YouTube, saben que esta conversación, como las anteriores y las futuras que vendrán, están basadas en mis apreciaciones como lectora. Y quiero contarte cuáles fueron mis impresiones muy gratas con respecto a tu estilo de narrativa. Eh, Hablemos de las dos primeras. El lenguaje juvenil y coloquial, que como chilena, ¿cierto?, es un poco distante. Pero los personajes y las situaciones son tan cálidas que uno ya se imagina en el grupo, ya uno se imagina rompiendo la tríada. ¿Ah? Uno como lector se vuelve amigo, comparsa, ¿cierto? Confidente de lo que nos están contando los tres personajes. Eh, y cómo se van relacionando a través de este lenguaje tan coloquial. Y lo segundo es cómo a través de la historia pasamos de estas narraciones, ¿cierto?, en primera persona o en tercera persona, dependiendo si uno de ellos habla del otro o de la otra amiga, ¿verdad? Y de repente hay un quiebre en la novela y empezamos a leer sus conversaciones, ¿cierto? A través de mensajes de textos y correos electrónicos. Profundiza eso, dime si estoy equivocada, dime si lo leí bien. Son dos características que me llamaron mucho la atención y que hacen que la novela sea de una agilidad muy
muy rica. Uno no, como dicen en Colombia, no tiene pierde. O sea, uno no va perdiendo el hilo de la historia, sino que va profundizando más. ¿Cómo trabajaste eso? Bueno, bueno, gracias por lo de la agilidad, eso en realidad es un halago. A ver, voy a empezar hablando de las distintas voces y después de los correos electrónicos, que, bueno, a ver, sí, la novela es polifónica porque yo sentí la necesidad de contar la historia desde los tres puntos de vista, ¿sí? Uno siempre se queda a veces con una sola versión y es mejor cuando tienes una idea global de lo que sucede y cómo le afecta a cada personaje. Em, lo de los correos electrónicos es coherente con el contexto histórico. Es una novela que se da en una época de transición, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. El, el boom de la tecnología, del internet, del correo electrónico. Las relaciones a distancia, Ángeles, sabemos que se han mantenido y se han reforzado siempre de manera epistolar. Las cartas se transformaron en correos electrónicos y después en mensajes de texto de celular. Entonces, como consecuencia de esto, a medida que los personajes navegan por sus relaciones familiares y sociales, la tecnología en algún momento iba a jugar un papel crucial como herramienta de conexión y después como fuente de conflicto, ¿no? eh, tenía que estar presente en la historia, quiera que no iba a saltar. Y ligado a esto, supongo que el lenguaje coloquial, de nuevo, tiene que ver con la identidad y la edad de los personajes ecuatorianos, que aunque si tú te habrás dado cuenta, los tres, inclusive Geranush, porque ella no era quiteña, ¿no? Aunque los tres después adoptan la forma de hablar del lugar en donde viven, no deja de ser auténtico. Eh, Supongo que eso responde a tu pregunta. Sí, es que me quedé pensando en esto de cómo la distancia se acorta siempre a través de las cartas, ¿cierto? Y con la llegada de Ujú. la tecnología a través de las redes sociales. Y cómo estos mensajes que en los años 90, ¿cierto? A finales de los años 90 eran incipientes, mantienen de cierta forma a, a las familias o a los amigos, ¿cierto? Que toman distancia por a veces motivo, ya sea político o por ir a tener una mejor vida, ¿cierto? Se convierten en herramientas esenciales para seguir conectados, para seguir sintiéndose perteneciente a algo. Y por eso me asombra gratamente porque haces el contexto tan vívido, tan de la época de finales de los 90 con los conflictos que pasan, ¿cierto? Y como lo decía anteriormente, no solo la excusa de que estén en Quito es porque tú eres quiteña, pero si, si pudiéramos pasar la misma historia en Santiago, en Buenos Aires, como decía, no tiene, o sea, no pierde la lógica ni la coherencia, ni tampoco lo fuerte que es la historia. Eh, lo fuerte en el sentido de que uno va vivenciando, ¿cierto? El desarraigo, las distancias, la violencia y también los lazos fuertes de amistad. Yo creo que tu novela es una celebración a esa amistad que perdura por tanto tiempo, independiente de lo que pase, independiente si uno cambia de opinión, independiente si uno se enoja por una tontera. Eh, de repente creo que está tan sobrevalorada la amistad que la gente tiende a pensar que es algo que va a existir siempre, o sea, que uno siempre la va a tener. Ujú. Y la vida te va enseñando que no, que es un proceso, que hay que trabajar, que hay que fortalecer, que hay que perdonar, que hay que ponerse en el lugar del otro. Uno da por hecho tantas cosas, da por sentado tantas cosas y tu novela nos dice, oye, momentito, en este minuto estás aquí, en otro minuto eres migrante, ¿en qué etapa de tu vida fuiste migrante?
si aún no eres migrante, puede que no seas tú, puede que sea tu hijo. Invita a eso, a reflexionar, a tomar conciencia de las cosas vitales que son importantes para la vida de los seres humanos. Y en eso está, por lo menos para mí, fue un llamado de atención. ¿En qué punto estoy en mi vida que esta historia me remece tanto? Más encima Ujú. viendo todo lo que está pasando. Eh, la inmigración, el narcotráfico, no digo que sean cosas que vengan juntas, ¿cierto? Pero es lo que estamos viviendo, desarraigo por guerra, desarraigo por narcotráfico, desarraigo por sistema político, desarraigo porque quiero buscar nuevas oportunidades laborales. Entonces, eh, Muy pocos países en el mundo han escapado del fenómeno de la migración. Todos en algún momento han tenido o hemos tenido que salir por la razón que fuese. Eh, entonces, un poco la xenofobia mm, pierde sentido cuando se toma conciencia de eso, ¿no? así es. Así es, y es una novela que te hace tomar conciencia de eso y de muchas otras cosas. Una tercera característica que quiero que nos cuentes cómo fue esa decisión, qué te dijo tu editor. Yo quiero saber esa conversación con el editor o editora de ahí de Editorial Editor. Libros. Eh, Vamos avanzando en la historia de estos tres amigos con todas las circunstancias que les van sucediendo, ¿cierto? Y de repente empiezan a aparecer estos capítulos eh, que es como, yo me imagino a Indira escribiendo a mano, así, la historia, así como que ya, la historia, no me da tiempo ni siquiera de sentarme en el computador, que voy escribiendo. No es, perdón, pero no estás lejos de la verdad. O sea, de hecho yo escribo a mano. Yo escribo a mano y escribo con lápiz. Sí, sí, esa es mi primera versión. Yo tengo cuadernos, mis primeros apuntes, mis cuadernos, todos están escritos a mano y con lápiz. El momento que yo paso en la computadora, esa es mi primera edición, esa es la primera limpieza que le hago a mis textos. Sí, Sí. sabes por qué? Y aquí vamos a hacer un spoiler bien grande, pero para que nos entiendan los seguidores. De repente aparecen unos capítulos en que está el título, coma, así, pero tal cual, sorpréndanse también en esta conversación, título, coma, y sigue la historia. Título, coma, y yo así como, no, es que esto es una volada, así, pero voladísima, pero que también tiene que ver con tu estilo de contar esta historia al ritmo de los personajes. O sea, al principio uno dice, oye, a ver, momentito, ¿qué le pasó al editor que dijo, bueno, ya hagamos esto? Pero después uno está tan inserta en lo que está pasando que ya es como que los personajes nos están hablando. Cuéntanos cómo fue esa toma de decisión y qué te dijo tu editor, si es que se puede contar, tu editora. Mi editor Javier Riera. Bueno, tengo la suerte de contar con un editor que me entiende. Dentro de todo me entiende y creo que es la primera vez que me pasó eso. Así que él respetó mi manera de contar, respetó mi manera de escribir y precisamente lo que más le gustó a él, más allá de la historia en sí misma, le gustó la forma en que está contada. Esos fueron sus primeros comentarios. A él le encantó la forma como está contada. Por supuesto que le impactó lo fuertes que son los personajes. De hecho, creo que a él le parecieron más fuertes de lo que me parecen a mí. Em, y sí, eso fue. Así que tuve total complicidad de parte de Javier, cosa que se lo agradezco muchísimo porque no siempre se cuenta con eso, no siempre se tiene esa suerte. Y es otra razón para sentirme afortunada cuando escribo. Indira, mira, antes de que nos regales en tu voz los fragmentos, quiero llevarte a los temas que Ujú. toca la novela, ¿cierto? Ya hemos dicho que la amistad, el exilio, el desarraigo, el amor, la migración, la violencia contra la mujer, ¿cierto? Son temas que nos van develando cada personaje a medida que avanza la historia. Eh, a partir de estos tópicos, de estos temas, ¿cómo te defines tú como escritora? Bueno, yo más que definirme como escritora,
puedo definir mi relación con la escritura. Yo trato de explorar las relaciones, las emociones y las relaciones humanas, o sea, las situaciones cotidianas. A mí me apasiona contar historias que conecten con mis lectores a un nivel emocional profundo, ¿sí? Al momento de hacerlo, yo lo hago con total libertad. Yo no me pongo trabas si, o sea, trato de hacerlo con total honestidad. No me pongo trabas, me refiero a si esto está bien dicho, si está mal dicho. Después vienen las correcciones, por supuesto, de forma, pero en cuanto al fondo, yo trato de ser lo más auténtica posible, porque si voy a tratar de hacer algo realista, tiene que ser auténtico, no puede ser impostado. Así que tal vez eso me defina como escritora, mi relación con la escritura. Oye, qué Mi bonito. necesidad de decir, mi necesidad de decir eso que necesita ser dicho, que en otros lugares es tabú, que en otros lugares está censurado, eso. Mm. Qué bonito como lo dices, porque suena muy dulce de tu parte, que lo veas así, esta pasión, esta emoción. No he tenido la oportunidad de leer tus cuentos anteriores, pero me imagino que todos son de corte realista, de esta cosa de la cotidianidad, de lo que se está respirando en el contexto histórico en el que está basada la historia. Y saber que eres coherente con esa idea de llevar con mucha pasión esta relación con la escritura, te felicito, es como para aplaudirte. Entonces, para que los seguidores te aplaudan una vez que nos estén, ¿cierto? Quienes nos estén siguiendo en esta conversación, te invito a que nos leas el primer fragmento y cuenta tú misma cómo vamos a llevar estas lecturas asombrosas de hoy para que se entusiasmen nuestros seguidores. Bueno, a ver, si te parece, yo había pensado, dado que los personajes son tres y ya hemos hablado de ellos. Supongo que esto va a despertar curiosidad en quienes están viendo, en quienes nos están viendo. Entonces, yo voy a leer un fragmento de cada personaje. A ver Introdúcenos al personaje para saber sí. quién es el que está hablando. Por supuesto, por Gracias. supuesto. Para empezar, aunque sea una forma de adelantar información, ya sabemos que son tres, dos de ellos se van, ¿sí? Dos de ellos son los que se van a España, que son Aleja y Carlos Julio. Geranush se queda en Quito, ¿no? Un poco para que se entienda tal vez lo que voy a leer. En este momento voy a leer un capítulo muy cortito que se llama El Vals de los Muertos y está en la voz de Geranush. Tiene un epígrafe de una canción muy bonita del grupo Ella Baila Sola. El epígrafe dice: saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Cada tanto vuelves, cada vez que me haces falta, cada vez que te busco, cada vez que me encuentras o nos ronda la muerte. Es tu cumpleaños y estoy esperando la lluvia. Me dijiste que en tu cumpleaños siempre llueve. Por la ventana, a lo lejos, veo unas nubes que prometen, pero solo prometen, no se acercan. Y como tú, la lluvia está muy lejos. Esa es Geranush, en su momento de nostalgia, ¿no? Ahora voy a leer un fragmento de lo que le pasa a Carlos Julio cuando él recuerda la decisión de irse del país. Ya lo había pensado, ya se lo había dicho. Ella, que como los niños se tomaba los juegos en serio, ya me había respondido: me voy contigo. Antes yo no tenía nada que perder. Ahora no quería perderla a ella. Egoísta.
Sin pensarlo dije, sí, te llevo y empezamos juntos por allá. Volver o no, eso ni lo planteamos. Aunque hayamos dicho a nuestras familias que solo nos íbamos a volver. Estaba seguro que donde sea podía trabajar, harto de las deudas, de las vergüenzas, de la compasión, de las mentiras. Quería dejar botando todo en Quito. Vendí mis libros, mis cachivaches, hasta mi ropa. Solo conservé unos cuantos trapos, mi cajita de herramientas para restaurar y el portafolio de mis trabajos. Mi pobre vieja de pronto fue un solo llanto de 100 años que me despedía desconcertada en el aeropuerto, sin saber de dónde y por qué venía tanto dolor. Puta, cómo me cabrié cuando me dio una parada nueva, diciendo que me la había comprado para que viaje al Ajito en el avión. De gana gastando plata, ma. Calle, calle, mijito, deje de hacerse el bravo, no ve lo que es. Puta, qué ganas de quedarme y abrazarla. Viejita linda, no me llores. El último locrito de papas, el rosario que me metió en el bolsillo del pantalón cuando me abrazó en el aeropuerto. Su mirada de dolor y resentimiento hacia la vida me pegaron en el centro del pecho. Yo, culpable de hartarme, de huir, de amar, de agarrarle la mano a la Aleja al cruzar la puerta de embarque, de apretársela hasta hacerle daño, hasta que me soltó para ponerse el cinturón y me ayudó a poner el mío. Déjame decirte que ese es uno de mis pasajes Sí. favoritos. Oh. Bueno, es un poco lo que define más o menos el corazón de la novela, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Aleja. Eh, este capítulo se llama Me fui a volver. Pero ya tienes trabajo allá, tienes dónde llegar. ¿Cuánto tiempo te das para probar suerte en España? Esta fue la que más me molestó de todas las gilipolleces que me preguntaron. Me miraban con sus caras de idiotas incrédulos. ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto hay que llevar de bolsa? No hubiese osado preguntar eso, solo me atreví a reír. Peor fue escuchar a los fracasados que se fueron a Estados Unidos, a Europa y regresaron porque no aguantaron. Asimismo, ilusionada me fui yo, ya te he de ver. ¿Y qué vas a hacer si te va mal? Si llevas ahorros. A mí en la vida siempre me va bien, fue mi única respuesta. La envidia y la cara de asco con que me miraron me confirmó que no se la esperaban. Se sale saliendo y se larga largando nomás. Prontito encontré trabajo, pero no bastaba. Había que conservarlo. Me fui a enterar que había sido un inútil. A la semana ya quería regresar, pero me sentía tan querida y protegida por el Charlie que se me iban los miedos. No me importaban las incomodidades, quería que él también se sintiera seguro y buscara trabajo. No me quejé de hambre, ni de calor, ni de frío. Me repetí a mí misma, nadie me mandó, ¿con qué cara voy a volver? No tenía opción. Después de patear calles y sentir en la boca el sabor a mierda que deja la limosna, encontré un trabajo. Cuidé casi 3 años a un viejito que murió convencido de que era él quien me cuidaba. Pobre. Al principio lo tuve solo a punta de café con leche y sándwich de queso. Él me contaba cosas tan interesantes. A los demás tal vez les aburría. Para mí era nuevo. Yo le preguntaba y él encantado me aclaraba todo. Aprendí muchísimo de historia. Me contó que estuvo 2 veces en América. Yo le describí el Ecuador y él me discutía como si supiera más que yo. No me menospreció por ser sudaca. Solo me daba la razón. Cuando yo le contaba lo que estaba pasando allá afuera,
el pacto antiterrorista, los cambios en la ley de extranjería por los que yo estaba muy contenta, y asuntos así que lo hacían putear mucho. Decía que todas eran patrañas de políticos oportunistas. Maldecía por estar viejo y enfermo y no poder salir a pelearla. Tenía lagunas mentales. Con el tiempo se le mezclaba el pasado y el presente. No distinguía deseo de sueño y realidad. Otros días, con lucidez de treintañero, me hablaba de la dignidad humana, de mis derechos. Me instaba a regularizar mi situación, porque yo no debía seguir exponiéndome a que me echaran como a perro. Qué bien leídos los tres fragmentos, estas tres lecturas asombrosas que nos acercan a tu estilo, a tu forma de escribir, a tu forma de apasionamiento por la narrativa. Así que muchas gracias por este abreboca para los tres personajes que nos van revelando en esta novela No me digas que fueron a volver. Así que muchas gracias, Indira. Gracias a Vamos ti, con esa Ángeles. pasión por la narrativa, por la literatura. Cuéntanos quiénes son tus referentes literarios, a quienes lees, a quienes admiras. Yo leo a muchos, admiro a muchos, sería injusto nombrar a pocos, la verdad. Yo empecé, como mucha gente, empecé con los clásicos infantiles, después los clásicos de la literatura universal, pero en realidad sí, hay muchos autores a los que yo admiro. Me identifico con la literatura fuerte, sí, realista, con una alta calidad poética, por más que esté escrita en prosa. Y cuando yo elijo los libros que voy a leer, normalmente me dejo llevar por lo que yo misma exploro, o sea, el testimonio que se da del mundo, del ser humano, más allá de tendencias o de listas impuestas por el marketing, ¿no? Tengo un gusto muy personal para la literatura. Interesante, interesante respuesta, inteligente y original, así que muchas gracias. ¿Qué esperas como escritora, qué esperas de tus lectores, de tus lectoras? ¿Qué quieres que pase con ellos a través de esta historia? Bueno, puede sonar simple lo que te voy a decir, pero lo primero que espero es que les guste y que sigan leyendo, ¿sí? Eso es lo primero que espero, pero ahora yendo un poco más allá, los autores de alguna manera elegimos a quien nos lee por el modo como escribimos. Por lo tanto, yo lo que espero es que haya esa conexión verdadera que pretendo representar sin adornos, o sea, que el lector tenga esa conexión con la realidad que yo pretendo mostrar, que, que esto pueda llevar también a una discusión, a un pensamiento crítico, si es posible, más allá de que estén de acuerdo o no con mi visión del mundo o con lo que yo muestre de los personajes o de la historia misma. O sea, lo que espero es que no haya indiferencia. Si quieren que la odien, pero que haga algo, que Claro, haga algo dentro de ellos. claro, que remezca algo. Sí. Contaba yo en tu presentación que te dedicas a los talleres, tanto de escritura creativa como narrar para contar. Ujú. Cuéntanos cómo es esa experiencia, si estás trabajando en eso ahora, cuál es la modalidad, si hay modalidad virtual para que gente de todas partes se puedan unir a tus talleres. Cuéntanos todo referido a eso. Bueno, yo más o menos desde hace 10 años hago talleres de escritura creativa. Yo empecé con talleres para niños y para adolescentes acá en la ciudad de Corrientes. Y después, a partir del 2020, como casi todo el mundo, a mí también me tocó trabajar en línea y eso me abrió puertas para recibir alumnos de distintos puntos del mundo, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que hago en los talleres? A ver. Por supuesto, no pretendo enseñar a escribir porque eso es imposible, pero sí trato de enfocarme no solamente en la técnica, sino en la autenticidad y en la honestidad con la escritura. Hasta
a ver, puedo decir que sí guío a mis alumnos para que descubran su voz y aprendan a autocorregirse. Porque más allá de que ellos escriban, como escritora yo tengo la experiencia que la obra en sí misma es lo que se consigue después de la corrección. Y eso trato de, in- de no de inculcarles, pero trato de transmitirles en las clases cuando transmito mi pasión. Eh, bueno, Y eso, ahora, no, 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 dime. continúa, perdón, continúa. Que más o menos hasta ahora he llevado un ritmo de 6 talleres al año. Y eso también me ha enriquecido a mí como escritora para conocer el mundo, otras realidades, eso de tener alumnos que en principio solamente eran de Argentina o de Corrientes cuando yo los daba de manera presencial, pero cuando abrí mi taller en línea, entonces tuve alumnos, los primeros fueron de Uruguay, ecuatorianos que vivían en Estados Unidos, ecuatorianos de distintas partes del país, y bueno, ahora sí tengo de varios países y bueno, es una parte muy importante también de mi rutina como escritora. Querida, tus redes sociales para que se contacten quienes quieran, bueno, conocerte, hablar de tu literatura y también inscribirse a tus talleres, estén atentos ahí cuando comiences con nuevas ediciones de tus talleres. Sí, gracias. Bueno, yo estoy en Instagram como Indira Córdoba Alberca, en Facebook también, que son las redes sociales en las que me muevo. Aquí estoy. Recuerden que con Instagram, Indira Córdoba Alberca y con todo su nombre ahí por Facebook para que la contacten y le cuenten que la conocieron a través de lecturas asombrosas, que yo me pongo tan feliz cuando me Gracias. cuentan esa situación. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto narrativo actualmente? Bueno, en este momento se está editando en España mi próximo libro. O sea, va a tener cuentos, microcuentos, relatos. Ese va a salir en el 2025. Por estos días estoy trabajando en lo que será mi segunda novela, pero apenas estoy en la fase de investigación en los primeros apuntes. O sea que le falta mucho todavía. Bueno, toda la energía positiva, todas las ganas de que finalices bien, como tú lo sueñas, como lo tienes en tu cabeza, cómo vayan presentándose tus personajes, cómo vayas observando esta realidad que plasmas en tu narrativa para que podamos reunirnos el próximo año, ¿cierto?, en torno a ese nuevo libro. Indira, Encantada. qué te gustaría decir antes de finalizar nuestra conversación? Bueno, antes de finalizar la conversación, agradecerte nuevamente por esta oportunidad de llegar a los lectores chilenos. Estoy muy contenta porque cuando uno escribe una novela, cuando uno hace una obra, eh, uno se centra al menos yo, me centro en la escritura, en lo que quiero contar, en lo que quiero decir, vivir el proceso es largo. eh, y después finalmente queda la esperanza de que sea publicado, de que lo reciban con el entusiasmo con que lo creaste, primero para que vea la luz y después para que cuando alguien lo lea pueda decir esto merece ser difundido. Por eso te vuelvo a agradecer, Ángeles, por esta charla. Estoy sorprendida del alcance que ha llegado a tener la novela. Primero, por los migrantes que en principio yo pensé que iban a ser solo ecuatorianos, cuando empezaron a contactarme y a escribirme y a contarme también sus experiencias después de haber leído la novela, que de alguna manera se convirtió hasta, no sé, en un libro referente para ellos, los que están en España, en Italia, principalmente de Ecuador. Pero la sorpresa más grande fue cuando eh, migrantes de otras nacionalidades en otros países, tanto ecuatorianos como extranjeros, me comentan, me escriben y me dicen que se sienten identificados y removidos. Me pasó con el público chileno y es la razón por la que estamos acá. Muchísimas gracias. De verdad, no, uno no espera
llegar así a obtener ciertos alcances, y esa es una de las satisfacciones que me deja la escritura. Sentirme entendida de alguna manera cuando escribo. Gracias, Ángeles, otra vez. Gracias a Lecturas Asombrosas. Sí, no, Indira, qué emoción saber que los lectores de esta novela no solo se quedan con las sensaciones que provoca leer, el descubrirse o esas remesones que yo ya te contaba que me pasaron a mí, por ejemplo, sino que se den el tiempo de contactarte y de contarte sus historias, de decir, yo creo que estamos en la mejor época literaria, hay tantos buenos escritores, tantas buenas historias, tantas historias novedosas y tenemos esta maravilla, ¿cierto?, de la conexión en que de cualquier parte del mundo puedes recibir un mensaje electrónico que hable sobre lo que les pasa a los lectores con tu narrativa. Y en ese sentido quiero decirte que no solo Lecturas Asombrosas va a llegar a los lectores chilenos, sino que a través de nuestra comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito, vamos a tener la posibilidad de que esta conversación llegue a muchas más personas y de diferentes nacionalidades y de diferentes eh, historias propias. Si al final lo que hace la literatura es espejear, ¿no es cierto? Esta cosa de espejo, de sentirnos removidos, de sentirnos identificados, o bien de no vernos reflejados, pero sí la oportunidad de reflexionar, de detenernos un poquito en esta cosa tan rápida, en esta vorágine que es la vida, ¿cierto? De saltar de una actividad a otra y detenernos a pensar que a veces la verdad, o sea, no a veces, siempre, la verdad está en la literatura y no en los medios de comunicación. Y lo digo como periodista y lo digo haciéndome responsable de mis palabras. Así que más lecturas de libros, menos noticias. Eh, Ese es mi mensaje para hoy, para quienes nos siguen. Yo coincido contigo. Como escritora, nadie me puede decir a mí, no cuentes esto o aquello. En un medio de comunicación sí, porque más allá de la libertad de prensa tendríamos que hablar de libertad de empresa, pero ya nos estamos metiendo en otro tema. Así es. Entonces, Es un buen tema, ese que es un buen tema para una novela del estilo tuyo, realista, ¿cierto? puede ser, Sí, sí. puede ser, Ahí lo puede ves ser, planteado. puede ser. Pero sí, es una de las razones por las que amo escribir, Mm. porque nadie me puede decir que escribir y que no. Más allá que me puedan rechazar un texto porque no les parezca femenino o no les parezca conveniente, pero es lo que yo escribo y lo que no escribo es solamente mi decisión. Así es, así que vamos a esperar que sigas teniendo estas buenas decisiones y encontrarnos aquí o en la comunidad de lectores en tránsito, conocer tus novedades, seguirte. En Lecturas Asombrosas siempre invitamos a nuestros seguidores a que no se queden solo con esta conversación, ¿cierto? No, no solo con tu primera novela, sino que invitamos a hacernos estas pequeñas bibliotecas de autor. Qué genial sería, ¿cierto? A medida de lo posible, tenerte aquí, Encantada, con todos tus libros, encantada. volver a reunirnos. Este espacio está abierto, Indira, para cuando tú lo desees. Estoy muy contenta, primero, de conocerte, de lo amable y generosa que has sido conmigo en enviarme esta novela que espero que a muchos lectores remezca tanto como a mí. Y ustedes la han conocido aquí a través de Lecturas Asombrosas. Vean lo generosa, lo amable que es y que nos trae, ¿cierto?, esa calidez de la mitad del mundo, esa calidez Gracias a ti. propia del pueblo ecuatoriano. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Gracias a ustedes que esperan cada jueves estas conversaciones profundas de literatura que nos hacen extrapolar, ¿cierto?, la vida misma con las historias que conocemos aquí y las historias profundas e íntimas de los invitados que tenemos. Así que muchas gracias a ustedes, gracias a nuestro director en Radio USEC. Pueden darle like, pueden seguir a Indira, pueden comentar aquí debajito de este video.
acercándonos al final de nuestra temporada número 30. Muchas gracias, Indira, un gran abrazo para ti y nos vemos. Nos vemos. Un abrazo para ti también, Ángeles. Nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias. Lean. Gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.